Estimados, bienvenidos al almuerzo de Minería Ética. Hoy día tenemos una muy interesante exposición sobre la situación actual de la mediana minería desde el punto de vista de un práctico, de un minero, que no solo es ingeniero civil de minas, sino que también ha sido minero, ha trabajado en las minas, ha dirigido las minas. Así que quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Sáez para que nos dé su presentación Mediana Minería, una mirada, perdón, semianalítica. Pero antes de empezar con eso, aprovecho saludar a Juan Carlos y ya que hay varios que no lo conocen personalmente, me gustaría, Juan Carlos, que tú te presentes. ¿Quién eres tú? Obviamente uno puede leer un currículum, pero creo que es mejor que lo expliques con tus palabras, porque seguramente algo me voy a saltar que para ti es importante y yo no lo presento. Juan Carlos, cuéntanos, ¿quién eres tú? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo soy ingeniero civil de minas de la Universidad de Santiago y tratando la otra vez de entregarte un resumen de mi currículum, al final me di cuenta que podía separar mi vida profesional en 3 de 4, ¿ya? La cuarta es donde estoy ahora. Okay. Y la primera parte de mi vida profesional básicamente ocurrió en el Centro de Investigación Minero Metalúrgica, cuando estaba en Antonio Rabat. Y ahí pasé una montonera de años dedicado a la ingeniería, por supuesto, bajo la férula de don Augusto Millán, qué sé yo, y varios profesores de esa época, ¿no es cierto?, de la Chile, que eran tremendamente entretenidos en la parte minera. Pero también tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente que venía llegando en ese momento de muchas universidades europeas, con una dimensión totalmente diferente de la minería desde la óptica de la computación, de la matemática, la informática, muy interesante. Y se conformó un grupo de trabajo ahí todavía me acuerdo, Felipe Mujica, que era un doctor que venía de la Philips en Holanda, y con él se juntaron alrededor de él, como les decía, un ingeniero en computación, otro matemático, qué sé yo, y el objetivo de este grupo era empezar a mirar herramientas digitales y de automatización para la minería, que en ese momento, hace 25 años atrás, eran bastante incipientes. Y empezamos a conectar varias cosas hasta que finalmente empezamos a caminar diferentes minas en Chile, desde Miente hasta Chuquicamata, viendo oportunidades. Así como anécdota, me acuerdo haber estado en Andina, por ejemplo, mirando cómo funcionaban los molinos SAC. Y de repente a mí me llamó la atención, porque esa es la idea, digamos, observar cosas. Me llamó la atención todo automatizado, todo tremendamente tecnificado, ¿no es cierto? Pero de repente de la sala de control bajaba un operario, llegaba donde estaba el SAC, ¿no es cierto? Y ponía la oreja. Y después subía y se iba de vuelta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacía el tipo? Y el tipo lo que hacía era medir el ángulo de carga, solamente por su percepción del sonido. No había una herramienta, digamos, que te permitiera determinar el ángulo de carga en el interior del molino SAC. Entonces, bueno, agarramos un par de parlantes, los pusimos en el molino, y en ese tiempo, hace 30 y tantos años atrás, compramos el primer Macintosh con un software ad hoc, digamos, que fue una cosa pero extraordinaria. Todo el mundo estaba acostumbrado a usar el Windows, o el DOS, el 386, el 286. Entonces, ese tipo de cosas, o el observar, por ejemplo, qué era lo que pasaba efectivamente cuando uno miraba una correa transportadora, ¿no es cierto?, y tratar de replicar por métodos matemáticos, el mirar el material arriba de la correa transportadora y tratar de diferenciarlo. O lo que pasaba dentro de una celda de flotación, ¿no es cierto?, que tú veías el tamaño, el color, qué sé yo, y esas cosas mirarlas ya desde la perspectiva matemática de la óptica, ¿no es cierto?, y ocupando leyes físicas hasta que terminamos diseñando algunas cosas que yo creo que en el transcurso del tiempo fueron evolucionando, y algunas terminaron incluso productos, yo creo, hasta perdí la pista cuando esto lo agarró Codelco y hizo sus propias transformaciones. Pero en realidad fue una época muy rica. Incluso yo mismo, siendo ingeniero mina, me mandaron a empezar el doctorado en automatización en la Universidad de Chile. Y no lo pude terminar porque después vino un cambio en
las reglas del juego, en el fin, justamente hubo ahí una cantidad de cosas, así que no pude seguir. Y no creo que hubiera podido seguir tampoco porque me faltaban una montonera de herramientas eléctricas y matemáticas, ¿no es cierto?, que me obligaban a hacer una montonera de cursos. Pero ese tiempo, digamos, esos años fueron tremendamente, me marcaron mucho porque me obligaron a mirar más allá del proceso, ¿no es cierto?, para poder ver situaciones nuevas. ¿De qué Corríamos años adentro estás del hablando, rapo. Juan Carlos? Más o menos Sí, en qué año fue eso? ¿Estuviste en el SIM? Ah, 80 desde y hasta más tanto. o menos. 80 y tanto. Ya, en los 80 y tantos, ok. Corría con el rasgo Chuquicamata, con el primer GPS en la mano, o sea, atrás en una camioneta, ¿ah? Está buscando los lugares donde se perdía la señal, es que los satélites, que la cosa, todas estas cosas que hoy día parecen como así automáticas, en ese tiempo eran realmente una cosa de magia. ¿Ah? Yo creo que la cosa que me marcó fue eso, o sea, la posibilidad de poder trabajar, ¿no es cierto?, con gente de disciplinas absolutamente diferentes, y la posibilidad de ir desarrollando herramientas, ¿no es cierto?, que fueran útiles y no tan solo el sentir, ¿no es cierto?, que la investigación y la ingeniería podía ir más allá de la fase teórica y podía convertirse en algo práctico para un proceso industrial. Entonces, esa yo creo que es la primera fase de mi vida profesional. Después, una segunda fase en que me empezó a gustar la plata y me dediqué a la maquinaria minera y entré a trabajar en una compañía grande que se llamaba Tamrock en esa época, que era manejada en Finlandia, y pura minería subterránea, digamos, pero tenían una gran cosa porque ellos veían desde la perforación hasta el carguillo en polvo. Entonces, y mucha minería en Chile, de la gran minería, ¿no es cierto?, en ese tiempo ya contaba con maquinaria adecuada para la minería subterránea de origen finlandés. Así que también fueron una cantidad de años bastante importantes. Después la compró Sandvik eso. Entonces, ahí ya tuve la oportunidad de ir viajando mucho por todo el mundo. Me ofreció la oportunidad de irme a Canadá, me instalé en Canadá y desde ahí dirigí la gerencia comercial de una de las fábricas de Tamrock para América y Latinoamérica. Después me fui a Brasil, donde tuve la oportunidad también de abrir negocios ahí en Brasil para Sandvik, también de minería subterránea. Así que en esa etapa de mi vida me moví muchos años y fue bastante rico también porque fue entender la minería y cómo se hacían los negocios mineros en otros lugares y no tan solo en Chile. ¿Ya? Así que, y tanto pequeña minería como gran minería, minería del fierro en Brasil, minería del oro, minería del cobre, qué sé yo, o sea, y repártanlo verdaderamente entre México y Chile. Así que me tocó correr bastante. Después de eso, la tercera parte es la vía operacional, como bien mencionaba tú, Edwin. Hay varios saltos entre medio, pero yo diría que lo importante ahí es decidir radicarme en La Serena, lo que definitivamente fue algo muy provechoso. Y me encontré con un ex compañero de curso que estaba partiendo con un proyecto que era la minera San Jerónimo, y el Pato Rendich, y estuvimos conversando un buen tiempo. Él estaba buscando un jefe de adquisiciones. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué más? No es lo mío, pero te puedo ayudar porque sé mucho de compras, sobre todo compras grandes, puedo hacer licitaciones, qué sé yo, así que, y me gustó mucho esa idea de proyecto minero, ¿no es cierto?, que estaba cuajando en esos años. La compañía procesaba, no sé, eran 4 trapiches, ¿no es cierto?, era una cosita muy chiquitita, ¿ya? Y llegó a tener, a procesar 120.000 toneladas mensuales, ¿no es cierto?, con varias minas, más otra planta dedicada al sulfato cobre, que sé yo, o sea, un crecimiento que duró 16, 17 años, y me permitió ocupar los cargos, toda la cadena completa, digamos, hasta pasar por toda la administración, hasta las operaciones y finalmente llegar a la gerencia general. Y me mantuve como gerente general ahí como 4 años más o menos. Y ahora, afuera, como corresponde, pero sigo adentro, digamos, porque me mantengo unido por un contrato que por los siguientes años que me mantiene unido ahí para asesorar al directorio. Lo que es muy bueno, porque entró gente nueva, ¿eh? Y esa es una de las cosas que vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo en las compañías mineras chicas o medianas, la llegada de la nueva generación empieza a notarse. Y finalmente a esa nueva generación le faltan muchas cosas,
que tenían los padres, ¿no es cierto?, que son viejos zorros. Cuando uno mira, ¿no es cierto?, los medianos mineros son todos viejos zorros que se las saben todas, que han pasado 40 o 50 años de su vida, no con muchas herramientas técnicas, pero sí con muchas herramientas mentales para ir solucionando problemas, pegando una cosa con otra, ¿no es cierto? Pero una minería poco, ¿cómo se podría decir? Una minería muy diferente a la minería, a la gran minería, ¿no es cierto?, en la que uno está acostumbrado a tener planificación, ¿ya? Diría que ahí, por ahí vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que hay una buena diferencia entre la pequeña, mediana y la gran minería. Así que bueno, y ahora estoy dedicado a asesorar. Me gusta mucho el poder conversar con los dueños de las minas pequeñas, medianas, ¿no es cierto?, y entregarles algunas herramientas. Estoy trabajando con un sudafricano que escribió un libro muy bonito sobre economía minera, se lo voy a linkear después, pero muy aterrizado a nosotros, a los ingenieros y a las gerencias, ¿no es cierto?, para que no se nos olvide que este negocio es para hacer lucas, no para hacer ingeniería. Entonces, de repente, sí, nosotros tenemos que volvernos para atrás, ¿no es cierto?, y cada vez que hacemos un proceso y tratamos de meternos en las cosas, hay que pensar, ¿no es cierto?, que lo que importa aquí es el flujo de caja, la línea final, ¿no es cierto?, y las lucas que quedan definitivamente. Esto no es el EBITDA, no es el rol, no, esta cuestión es cuántas lucas quedan después de impuestos, después de todo, ¿no es cierto?, y cómo se va a repartir esa cuestión. Eso es lo que importa, en el tiempo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas es la que estoy haciendo ahora. Me gusta la vida gremial también, he participado muchos años en la Sonami en mediana minería, y tenemos también un grupo donde nos juntamos CMP, Tecnandacoyo, Pelambre, San Jerónimo, Tres Valles y el Proyecto Arquero, en un grupo gremial, en una organización gremial que se llama Corminco, y desde ahí disparo como jote para todos lados. Ahí me encanta, porque es un trabajo ya político, territorial, digamos, donde se representan los intereses de la minería de la región y se llevan, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales la parte que más me interesa a mí, a la generación de leyes. Me obliga a estar contactado permanentemente con los senadores y con los diputados de todas las bancadas y conversar con ellos, ¿no es cierto?, para ir indicándoles las cosas que parecen bien o parecen mal, o qué puede ayudar o qué no ayuda, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la generación, ¿no es cierto?, de la legislación, que es bien importante también, porque también una cosa que uno se da cuenta, que primero que nada el manejo territorial es mucho más eficiente que cuando uno piensa en estas organizaciones a lo largo del país. Eso es lo primero. Y cuando uno entra al aparato de gobernación, ¿no es cierto?, en el territorio, el peso que tienen los legisladores de un territorio en la legislación nacional es tremendamente importante, tremendamente importante. Entonces, uno al tener la posibilidad de enfocarse en los problemas cercanos, al final termina influyendo en las leyes que van para toda la nación. Así que es bien bonito, es bien interesante. Eso es más o menos, y no sé si me entendí mucho, pero esa es mi historia. Muchas gracias, Juan Carlos, porque la verdad que es interesante ver los que tenemos un par de canas o los que volamos las canas, que no las tenemos porque se cayeron antes de convertirse en canas. Creo que tenemos que hacer un buen aporte. Y Minería Ética es un grupo así. Así que si tú multiplicas, por decirte algo, las 200 personas multiplicado por 50 años, hay muchos siglos de experiencia acá. Entonces, buenísimo también lo que tú estás haciendo, porque creo que es un deber pasar este know-how que uno creció en los años, las metidas de pata que uno ha hecho, ¿no es cierto?, a las siguientes generaciones. El trabajo gremial no deja de ser, y si uno logra a través del trabajo gremial también influir en la política, en el buen sentido de la política, creo que es un deber. Porque si no, le estás dejando tú la política a los opinólogos. Y ahí es donde tenemos el problema que tenemos en este país, ¿no es cierto? Porque nosotros de alguna forma creo que tenemos el problema como ingenieros, es que no nos enseñaron a hablar, sino que a calcular, y calladito calcula. Entonces hay que sacar la voz. Vas a ver que acá es lo que estamos tratando de hacer como Minería Ética para poder sacar la voz y realmente decir lo que tenemos que decir. Mira, ahora te voy a dar el espacio para que empieces con la charla. Me imagino, si quieres, haces la charla primero y después pasamos a las preguntas y respuestas, ¿no es cierto?, acerca de lo que tú estás haciendo.
Así que compártenos la pantalla, Juan Carlos, y dale adelante, y yo después le doy la palabra a todos los que pongan el dedito, ¿no es cierto?, levanten la manito amarilla, y lo hago en el orden como se lo van poniendo. Así que adelante, Juan Carlos, por favor. Sonó Eduardo Berrío, que está llorando ahí de que se quedó sin audio. Ok, él puede salir y entrar de nuevo, le Sí. digo, quizás se le mejora. A veces es sacar el enchufe del computador, ponerlo de nuevo y funciona. Así de lógicos son. Ya. Si me están escuchando bien, partimos. Entonces, efectivamente, mi exposición del día de hoy se llama Mediana Minería, una visión semi-analítica. Y en eso, bueno, no se me quita la ironía que tenemos nosotros los chilenos, ¿no es cierto? Porque en la medida que uno va recolectando datos, información, se empieza a dar cuenta que pesa este corazón de ingeniero, ¿no es cierto?, que quiere tener números, que quiere tener datos y de ahí poder sacar conclusiones, pero desgraciadamente se encuentra con que la cosa no es fácil, ¿ya? Y ya vamos a ver las razones para decir, ¿no es cierto?, que esto no es tan fácil como llegar y decir cuál es la visión correcta de la mediana minería. Les voy a leer este párrafo que encontré en un estudio de la Cochilco en 2014, que entre paréntesis cada día me parece más relevante en todo sentido en nuestra industria, que dice que la mediana minería es un sector conformado por aproximadamente 30 empresas, da cuenta de una realidad propia, y ahí encontramos la primera frase que uno debe extrañar, realidad propia. Estas compañías en forma mayoritaria tienen una estrecha relación con la ENAMI, ya que dicha empresa estatal les ha entregado históricamente apoyo en materias de comercialización y procesamiento de minerales. Este sector por sí solo, y para graficar su importancia a nivel nacional, da cuenta de exportaciones que superan a otras relevantes del país como la vitivinícola, la celulosa, por lo que es importante que mantenga su crecimiento. Este statement, esta frase, ¿no es cierto?, que hace Cochilco el 2014, da cuenta de estos primeros intentos de tratar de entender qué es la mediana minería, ¿no es cierto?, y cuál es realmente su importancia. Pero ha tenido cambios, ¿ya? Y una de las cosas que me llamó la atención, bueno, yo le pedí a Erwin que me corriera una semana, porque la semana pasada hubo un seminario de la mediana minería que organizó la Sonami, y para mí era súper interesante ver qué es lo que iba a aparecer ahí, porque de toda la data que pude encontrar entre el año 2016 y el año 2022 hay un gap de información que es medio difícil de cuadrar, a no ser por la información que tiene Cerna Geomínico Chico. Pero por otros lados, digamos, estaba bastante complejo. Entonces quise entender, digamos, qué había de nuevo, ¿ya? Y lo primero que me llamó la atención es que lo que hay de nuevo es lo mismo que el 2014. No sabemos qué es lo que es la mediana minería. Y este no saber significa que existe una diferencia en las definiciones, y al existir una diferencia en las definiciones entre diferentes organismos y estamentos, terminamos con un problemita bastante serio, que es que no hay una generación de políticas públicas orientadas hacia el sector. Y eso después tiene, a su vez, concluye, ¿no es cierto?, en que ocurran cosas buenas y otras no muy buenas para un sector importante de la minería. Entonces, Cernageomin tiene su definición, el Instituto de Ingenieros de Minas, la ENAMI tiene otra, ¿no es cierto? Esta me gusta mucho, que yo siempre creo que uno tiene que buscar dónde está la masa de la industria, y la masa de la industria no está de la mediana. Si uno trata de pensar en mediana minería, uno debería enfocarse en lo que pasa en el resto del mundo, ¿ya? Y este sentido de que hay compañías junior, intermedias y medios, ¿no es cierto?, definidas solamente por el valor de sus revenues, de sus ventas, ¿no es cierto?, no es malo, es bastante bueno. Acá siguen con los criterios, pero aquí esto viene ya ahora en el 2022, ¿no es cierto? Y aparece un criterio nuevo, que es que, de acuerdo a la ley 20.026, se establece un impuesto específico a la actividad minera, ¿no es cierto? Y ahí hay un rango entre las 12.000 y 50.000 toneladas métricas finos por año, ¿no es cierto? Y con estas nuevas tasas que varían entre el 0,5 y el 4,5 del margen operacional minero. Algunos podrán discutirlo, para mí sigue siendo un royalty, ¿no es cierto?, más el que están tratando de aplicar ahora. Este margen operacional minero ha funcionado bastante bien dentro del segmento de la mediana minería,
y recoge algo que es importante también, que es que los precios de los metales, ¿no es cierto?, dan cuenta de cómo varía definitivamente este ciclo y nos hace a veces sacar más material o menos material. De acuerdo a la ley 20.026, que es el que más se acerca a la realidad operacional de la mediana minería, esta clasificación presenta la oportunidad de ser utilizada para uniformar y definir para todos los efectos los tramos que componen este segmento. A partir de tal definición es posible desarrollar una normativa acorde a la realidad de los medianos productores. En definitiva, si uno toma todas las definiciones, mi conclusión, que es la que le quiero presentar a ustedes, ¿no es cierto?, que es una lecera seguir pensando en definiciones y que debiéramos buscar la forma, ¿no es cierto?, de unificar esto en un solo criterio, de manera que desde el CERNA-GEOMIN hasta la ENAMI, pasando por Cochilco y por el Ministerio de Minería, el Instituto de Ingenieros, al final todos sepamos qué es la mediana minería, de forma de que el trabajo legislativo pueda ser un trabajo adecuado para el sector. Jaime Pérez de Arce me hizo ver una cosa que encontré interesante. En un estudio, en un periodo de 8 años, entre 2008 y el 2015, dio como resultado que la mediana minería, por cada dólar que generaba, o sea, por cada dólar de venta, genera 1,09 dólares adicionales, lo que no es nada malo. Estamos hablando solamente de las mineras que están metidas adentro de NAMI. Lo que significó que para el periodo estudiado, que el impacto global de las compras de NAMI alcanzaron a 11.026 millones de dólares, con un promedio anual de 1.373 millones de dólares. Esto, en un tiempo, ¿no es cierto?, entre los años 2008 y 2015, es, yo diría, de la mayor actividad, donde uno ve prácticamente 30 compañías mineras de las medianas mineras en Chile, ¿no es cierto?, que están prácticamente todas las que son cobre y oro le llegan a ENAMI. Después, aquí hay también algunas definiciones importantes, que son las exportaciones de ENAMI por medianas mineras. Y aquí vemos lo que pasa con la Videla Lira, ¿no es cierto?, y con el otro destino, que es Ventana, la cantidad de concentrado y la equivalencia al cátodo, ¿ya? Empresas importantes como Atacama Cosán, Carola, pero sobre todo Punta del Cobre. Uno ve, ¿no es cierto?, que Punta del Cobre es el gran proveedor, en definitiva, ¿no es cierto?, de NAMI de la Lira, pero las otras medianas mineras no alcanzan a llegar al NAMI de la Lira, sino que son derivadas a Ventana. Y ahí vemos San Jerónimo, Min, Cerro Negro, La Paragua, Sominor, que son tradicionales, más yo diría que ahí es un caso importante de mencionar San Jerónimo, por ejemplo, que dejó de entregar concentrados a Ventana para ENAMI, para ir a venderle a traders, ¿ya? Pero en definitiva, lo que tenemos ahí, ¿no es cierto?, en el año 2029 son prácticamente 70.000 toneladas de cobre fino, ¿no es cierto?, que son exportados por ENAMI y que son producto de la mediana minería del norte, más el centro, ¿no es cierto?, que entrega 12.440 toneladas de finos que se van por Ventana, más 7.367 toneladas que vienen de la operación propia de NAMI en Delta, que es también mediana minería. Ahora, ¿qué es lo que ha ido variando en esto? Que encontré interesante, ¿no es cierto? Es justamente la posición, la posición dominante, la cosa se me... que tenía ENAMI sobre el mercado de la mediana minería, ¿ya? Porque en la medida que la ENAMI en los últimos, yo diría, 10 o 12 años, comienza a declinar en cuanto a su capacidad financiera, básicamente, y a ser cuestionada tremendamente por diferentes gobiernos, intervenida, comienza a ser jibarizada, y por supuesto comienza a tener serios problemas en cuanto a la capacidad de manejar los contratos que tenía con la mediana minería. Y en un momento, ¿no es cierto?, en que pasábamos por tiempos bastante apretados de precios del cobre, muchos medianos mineros decidieron comenzar a recurrir a traders internacionales. Los traders internacionales, a su vez, que están acostumbrados a mercados como el de Australia y el de Canadá, ¿no es cierto?, donde los medianos mineros son habituales, vieron una oportunidad en Chile
y empezaron a comprar, ¿no es cierto?, los concentrados de los medianos mineros, y los medianos mineros a su vez empezaron a aprender que estas negociaciones internacionales no eran tan difíciles como parecía, que la mamá gallina no necesariamente tenía que estar siempre, y que, por ejemplo, era posible conseguir financiamiento con contratos de concentrado, ¿no es cierto?, que incluso el de NANI podía llegar a ser bastante difícil. Entonces, hay un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, que hace que el ENAMI empiece a tener una posición diferente, en realidad, al enfrentar a la mediana minería, y eso es bastante fuerte. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, que los yacimientos se encuentran, ¿cierto?, mayoritariamente en el norte, capitales principalmente nacionales, la mayor dificultad para acceder a financiamiento bancario para llevar a proyectos importantes, es verdad, pero eso se va subsanando en el tiempo con la entrada de los traders internacionales. En los ciclos de precios bajos deben tener la capacidad financiera para mantener la continuidad de la compañía. Efectivamente, los medianos mineros son expertos en el downsizing y hasta hace poco, ¿no es cierto?, tenían una capacidad enorme de poder cerrar operaciones, abrir otras pequeñas, medianas, grandes, ¿no es cierto?, hasta que empiezan las nuevas leyes del trabajo a intervenir y que hacen que este movimiento, ¿no es cierto?, para arriba y para abajo simplemente se torne prácticamente imposible. Y hoy día sea un problema complicado, digamos, el poder moverse cuando hay ciclos de precios bajos y tener la capacidad de poder reducir dotaciones o cerrar o congelar operaciones en el tiempo. En el ciclo de los precios altos, la mediana minería debe competir con la gran minería en materia laboral e insumos, sí, pero ha sido quizás algo virtuoso porque ha obligado a la mediana minería, ¿no es cierto?, a colocarse en un nivel muy competitivo, y hoy día hay un trasvasije natural. Mis datos concretos, por lo que yo me muevo, digamos, dentro de la mediana minería y la gran minería, veo que los sueldos son bien parecidos al final, por lo tanto la competencia viene a ser una competencia sana. Somos generadores de empleo directo e indirecto, sí, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Los encadenamientos productivos son tremendamente importantes porque son mucho más regionales. Cuando hablamos de encadenamientos productivos en la mediana minería, ¿no es cierto?, todo el efecto que produce una labor minera en los contratos de servicio son mayoritariamente locales. Eso es súper importante. Hay perspectivas favorables en materia productiva, dado que existen yacimientos de menor interés, que no son de interés para la gran minería por su menor tamaño. Eso efectivamente es cierto. Nosotros siempre hemos revisado, ¿no es cierto?, que un proyecto y ustedes a lo mejor me pueden corregir, pero un proyecto de menos de 100 millones de toneladas es poco importante o poco interesante para la gran minería. Pero un proyecto de hasta 100 millones de toneladas es efectivamente importante e interesante para la mediana minería. Por lo tanto, ahí hay un trasvasije, ¿no es cierto?, que puede ser de valor. Después, esto que efectivamente una mediana minera promedio hoy día debiese estar facturando el orden de los 80 o 100 millones de dólares al año y debiera tener al menos 400 o 500 operarios, ¿no es cierto?, más su doble o triple en contratistas. Por lo tanto, el efecto que esa compañía, ¿no es cierto?, produce en una región es inmenso, y en el contexto nacional efectivamente tiene tanto valor como una industria completa, celulosa, vitivinícola, qué sé yo. Después, siempre nos hemos quejado de que la industria financiera local no tiene ninguna preponderancia en la otorgación de crédito a la minería mediana. ¿Ya? Y ahí también yo me he permitido hacer un análisis de estos semi-analíticos, buscando, ¿no es cierto?, dónde están los capitales y cómo se mueven. Y efectivamente es un fenómeno que aparentemente es extraño, ¿no es cierto?, que la banca nacional históricamente no tenga ningún interés por la minería de este nivel. Pero también hay que reconocer, ¿no es cierto?, que muchos de la banca se caracteriza, yo creo, y me va a perdonar si hay algún banquero por ahí, pero se caracteriza por ser tremendamente greedy y tremendamente ambiciosa, ¿no es cierto? Y cuando ve los ciclos de alza, siempre quiere meter las manos. Y cuando mete las manos, en este caso en la mediana minería, algunas veces le ha ido súper mal.
Entonces, también es bueno reconocer, ¿no es cierto?, que las experiencias de la banca con la mediana minería no han sido del todo buenas. Esta es una relación como el vampiro que chupa sangre, ¿no es cierto?, que de repente se le dan las manos con la persona que le está chupando la sangre, más o menos lo mismo. Aquí ha habido, ¿no es cierto?, una relación que no ha funcionado muy bien. Después, ausencia de incentivos tributarios, eso efectivamente es así. Cada sector tiene sus propios manejos, ¿no es cierto? Y nosotros no reconocemos incentivos tributarios para la mediana minería, sino que para la gran minería y pequeños mineros, y todo aquello, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el desarrollo, el fomento, se ha vaciado a lo largo del tiempo a través de la Empresa Nacional de Minería. Después hay otra cosa que también marca bastante la mediana minería, es la renuencia de los dueños de las empresas a compartir propiedad. Efectivamente, muchos medianos mineros son gente que probablemente lleve ya 2 generaciones en la propiedad de las minas y están acostumbrados a tener sus paños de propiedad, ¿no es cierto?, y a creer de tal manera en sus proyectos que siguen vivos después de procesos de alzas y bajas de precio, tormentas o no tormentas políticas, ¿no es cierto?, pero siguen vivos, y durante muchas décadas han sido renuentes a compartir esa propiedad con inversionistas de otros lados. Y yo diría que recién en el último quinquenio, uno comienza a ver, ¿no es cierto?, esa apertura a realizar, a entender, ¿no es cierto?, que los mecanismos de due diligence son necesarios y a ver el interés, ¿no es cierto?, de compañías extranjeras por participar de propiedades medianas, de mineras medianas en el país, pero siempre a través de este proceso de due diligence. Lo que ha generado, ¿no es cierto?, yo diría, un aprendizaje que ha sido muy duro para la minería mediana, ¿no es cierto?, en cuanto a que es muy fácil salir mal en un due diligence y entender cómo solucionar los problemas, ¿no es cierto?, que uno encuentra en el due diligence, no toman 1 mes, 2 meses, sino que muchas veces toman años. Y esta educación financiera, ¿no es cierto?, que ha tenido que tener la mediana minería, yo creo que es algo encomiable en el sentido que se ha ido dando con el tiempo bien, y hoy día la mayoría de las medianas mineras, ¿no es cierto?, pueden enfrentar un due diligence internacional, primero que nada con una contabilidad sanita, segundo, ¿no es cierto?, y la parte más dolorosa, con modelos de recursos, ¿no es cierto?, que son siempre limitados, pero están. Lo que al final significa, ¿no es cierto?, si yo no tengo reservas, tengo recursos, bueno, eso significa que en vez de pagar 5, voy a pagar 10% de interés, no importa. El hecho es, ¿no es cierto?, de que yo puedo hacer un due diligence sobre una empresa mediana hoy día y mirar con un poco más de lógica, que es la que me permitiría un 4601, un JORC, ¿no es cierto?, para poder ver el proyecto futuro que tiene. Así que después está la carencia de base de datos pública con información geológica del país. Esta es una pelea constante. Yo creo que ahí hay harto que hacer, hay harto que compartir también, y que de alguna manera tiene que ir cambiando con lo que decía al principio, que es esta intervención fuerte de Cochil con el negocio minero en general. Pero ellos ya están metidos, ¿no es cierto?, hasta la última pepa del negocio en la minería, sobre todo en la mediana, pero todavía no hay una vuelta de mano del Estado en cuanto a compartir o a invertir aún mucho más, ¿no es cierto?, en la geología del país, de manera de poder acelerar el proceso de búsqueda de nuevos yacimientos de tamaños razonables, ¿no? Con eso me estoy refiriendo a razonable en el sentido que debiéramos tender a buscar yacimientos de estos de menos de 100 millones de toneladas que sean más fáciles de hacer en el tiempo. Aquí hay otra característica de la mediana minería que también me llamó la atención. Estos son datos de Senagiomin. Las tasas de accidentes, las tasas de fatalidades, ¿no es cierto? Podemos ver claramente, ¿no es cierto?, que la gran minería se la lleva, la pequeña minería también, pero la minería artesanal, ¿no es cierto?, es bastante alto y uno puede ir concluyendo rápidamente, ¿no es cierto?, cómo estamos en ese sentido. Hay un aprendizaje enorme también a lo largo de los años, pero se mantiene esta idea de que la mediana minería no hace tan mal las cosas en seguridad.
no hace tan mal las cosas en seguridad y hay un progreso enorme también en esa parte. Acá también descende Geobin y podemos ver las típicas curvas, ¿no es cierto?, de cómo, cómo ha ido esta variación en las tasas para la gran y mediana minería en un caso, ¿no es cierto?, y para la pequeña minería en el otro. Efectivamente, hay menos muertos por año, menos accidentes por año, ¿no es cierto?, y eso tanto en la gran minería como en la mediana minería. Hay un trasvasije que es tremendamente importante entre los procedimientos de la gran minería que bajan a la mediana minería, o ligadito por el Cernageomin probablemente, pero las buenas prácticas se trasvasijan. Eso es un elemento importante a construir. Después, este es un dato que viene Cochilco, y uno puede ver cuál es la inversión en la mediana minería, y la puede comparar con la gran minería. Ahí vemos un acumulado del 2014 al 2023, ¿no es cierto?, donde la gran minería presenta 18 proyectos y la mediana presenta 6. 48.000 contra 3.000, de un total de 104.000. Acá vemos otro cuadrito con la participación por año, digamos. Esto más o menos es lógico, ¿no es cierto?, que uno, a mí quizás lo más interesante es ver una cierta declinación en el, ¿cómo se llama?, la participación, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, entre la gran minería y la mediana minería y la pequeña minería. Efectivamente, ¿no es cierto?, nosotros, el hecho de que estemos trabajando menores leyes, más volúmenes de material, puede significar definitivamente, ¿no es cierto?, que estemos entrando a ciclos menos productivos en el sentido de que producimos menos cobre. Ahí está, ¿ya? Acá tenemos estos cobres, me parece, no alcanzo a ver arriba de la pantalla, pero creo que es el cobre, ¿no es cierto?, lo que aporta cada empresa, las grandes empresas, perdón, estos oro. Tenemos por kilo ahí 21.000 kilos en las grandes empresas, las medianas empresas aportan 1.300 kilos, las pequeñas empresas 448 kilos. Y esto, las medianas empresas con minería del oro, ¿no es cierto?, tenemos ahí entre metal doré y concentrado prácticamente 2.100 kilos producidos, 2.193 kilos. Esto debiera ser, no alcanzo a ver arriba, pero en La Plata. Sí, La Plata. La Plata, sí. ¿Ya? Entonces, aquí vemos también, ¿no es cierto?, cuánto producen las grandes empresas, las pequeñas empresas, pero aquí abajito ya empezamos a ver la diferencia en la plata que viene de la minería del cobre y la mediana, comparado con la grande, que es 1.200.000, ¿no es cierto?, bajamos a 38.900. Y la plata procedente de la minería del oro, ¿no es cierto?, de 118.000, 11.000 kilos que vienen acá. Y la plata procedente en el sur, ¿no es cierto?, de la minería del plomo zinc, que no alcanzan a ser solo medianas mineras, que son 2.400 kilos más. Otro dato que encontré interesante era los depósitos de relave, y si nos vamos donde está el centro de esta cosa, ¿no es cierto?, lo encontramos en mi región, en Coquimbo, donde tenemos inactivos 244 depósitos, abandonados 106 y activos 39. ¿Ya? Y por supuesto que la mayor parte de esto, ¿no es cierto?, en Chatacama, o sobre todo en Coquimbo, y corresponden a pequeños depósitos y medianos depósitos, ¿no es cierto?, que no hay forma de limpiar. Eso está ahí, ¿no es cierto?, y están como dice acá, inactivo y abandono. Tenemos prácticamente 350 depósitos y de un total de 762, lo que da un punto de tensión, sobre todo cuando uno quiere caracterizar al sector, porque al final estos son productos de pequeños y medianos mineros, mayoritariamente. Bueno, de aquí me parece que estas son observaciones que hizo Cerro Negro en este seminario, que las encontré bastante buenas. Se fueron contra la regulación del CIA, donde los medianos mineros tendemos a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque las herramientas de evaluación son prácticamente las mismas que la mediana minería, y cuando uno entra al sistema hay problemas desde cómo se mira esto, ¿no es cierto?, porque generalmente
las operaciones de la mediana minería son operaciones antiguas que no entraron, ¿no es cierto?, al sistema de evaluación ambiental, y cuando entraron ya tenían una vida y una forma de hacer las cosas y una forma de manejarse, ¿no es cierto?, que ya venía con una cantidad de lo que hoy día se llamarían problemas ambientales, ¿no es cierto?, y con dificultades para poder adaptarse a las nuevas leyes. Y eso, no voy a leer esto, pero sí les quiero decir que en definitiva, ¿no es cierto?, lo que tenemos hoy día es una tremenda espada de Damocles colocada contra todo el segmento. ¿Por qué? Porque cuando salieron las leyes de evaluación ambiental y hubo que entrar al proceso, todas las medianas mineras se tiraron de cabeza, ¿no es cierto?, para tratar de cumplir con la ley, y esto fue bastante negativo porque estábamos todos aprendiendo, y yo creo que no conozco ninguna, a excepción de una, pero la mayor cantidad de empresas medianas comprometieron obras y fondos, ¿no es cierto?, que probablemente en un momento del ciclo de precios se pueden cumplir, pero en otros simplemente no, ¿ya? Entonces, las obras de mitigación, me refiero, ¿no es cierto?, a los planes de cierre. Hoy día hay una exageración enorme en los proyectos que están presentados en el sistema de evaluación ambiental, y lo más probable, ¿no es cierto?, que signifiquen, no me cabe la menor duda, ¿no es cierto?, que si una empresa se va, tiene problemas financieros y tiene que quebrar los seguros o las lucas que tiene colocadas, ¿no es cierto?, para los planes de cierre, simplemente hacen inviable cualquier otro tipo de operación. Es un escenario bastante complicado. Pero, y en esto es algo que no pude encontrar, fueron datos, ¿no es cierto?, de cómo la mediana minera ha ido cumpliendo con los planes de cierre. O sea, de las 20 compañías de mediana minería que van quedando en el país, y esa también es otra característica, porque partimos con 80, ya llevamos 20, ¿ya? Estas medianas mineras, ¿no es cierto?, están todas grabadas por fuertes compromisos medioambientales, y es muy complicado ver su desarrollo en el tiempo, ¿no es cierto?, si no está acompañado todo esto por un ciclo de precios virtuosos que esperamos que se vaya positivo, digamos, que se vaya manteniendo en la siguiente década. Aquí, y esto es un factor que a mí me llamó muchísimo la atención, quizás sea uno de los determinantes si uno quiere categorizar la mediana minería, es la productividad. Por todas las razones que ustedes se imaginan, la productividad no es alta, aunque si uno compara este periodo entre el 2000 y el 2015 y la ve con respecto a otras medianas mineras en el mundo, ¿no es cierto?, encuentra que no estamos tan malitos, ¿ya? Estamos bastante mejor que el resto, por lo menos mejor que el África, mejor que la China, mejor que el Kazajistán, y con los grandotes, ¿no es cierto?, Chile aparece mejor que Canadá en términos de mediana minería, un poquito menos que Estados Unidos, ¿no es cierto?, y bastante menos que Australia. Aquí hay el tema de la productividad en la mediana minería, y esto es de Wood Mackenzie. No encontré el estudio de ahora, pero este gráfico me gustaría verlo al 2020, ¿no es cierto?, para poder entender cómo vamos mirando. Me da la sensación de que estamos yéndonos para atrás. Esa es mi preocupación. Y en esto, esa preocupación me la dejó Cochil con esta presentación también que hizo Cantalupe la semana antepasada, ¿ya? Y aquí en un par de gráficos podemos ver la mediana minería en términos de la productividad laboral en minas rasco y en minas subterráneas. Y en rojo van a ver el promedio del año 2020, en negrito se ve el promedio del año 2019, y después ven la gran minería arriba, ¿no es cierto?, versus la mediana minería. Y efectivamente, por supuesto, ¿no es cierto?, que la gran minería nos deja al debe, y si bien hay un progreso evidente, ¿no es cierto?, todavía tenemos mucho camino que recorrer, ¿no es cierto?, para mejorar la productividad en los open pit. Ahora, en la subterránea se ve bastante más clara la cosa. Aquí definitivamente este es el gran problema, yo diría, y no un problema, sino que yo diría que es un problema, es que hay que enfrentar las cosas como sector, ¿no es cierto?, para poder ir mejorando nuestros indicadores de productividad en minería subterránea. Aquí tenemos harto trabajo que hacer. Y por último, tenemos en la parte concentradora o hidrometalúrgica, ¿no es cierto?, donde Cochilco nos indica que tenemos bastantes indicadores bastante mejores en el promedio.
en las plantas concentradoras, y en las hidrometalúrgicas definitivamente estamos por debajo. Entonces, si hoy día yo, con estos puros datos de Cochilco, ¿no es cierto?, y busco el Wood Mackenzie del año anterior, con esos 3 datos yo debería ser capaz de pararme delante del Ministerio de Minería, a los destiladores, ¿no es cierto?, decirle, mire, apuntemos derechamente, ¿no es cierto?, a ver las formas de mejorar la productividad en minería subterránea y en hidrometalurgia, y veamos qué estamos haciendo diferente a lo que hace la gran minería, cómo podemos aspirar, ¿no es cierto?, a mejorar un poco más en eso, probablemente compararnos, ¿no es cierto?, con la minería de Australia, donde tenemos grandes diferencias. Vamos acotando las cosas, ¿no es cierto?, y vamos acotando los problemas, pero yo creo que ahí la mediana minería tiene mucho trabajo que hacer. Me llamó mucho la atención un caso que se los comento, es Haldeman. Haldeman es una compañía minera que tenía una operación en Ovalle, una pequeña mina de oro, y se compró Michilla, y al comprarse Michilla, que es un caso que yo conozco bastante bien porque me tocó hacer el due diligence justamente de Michilla para mi empresa, nosotros nos retiramos porque no había forma de hacerla trabajar de la manera tradicional. Y en ese tiempo que habían precios malitos del cobre, simplemente no teníamos cómo hacer una oferta que fuera competitiva en ese momento más, ¿ya? Pero la gente de Haldeman vio algo que evidentemente el resto no vimos, y fue definitivamente, ¿no es cierto?, que ya en esos años uno podía pensar en la riqueza minera, no tan solo en términos de la reserva y el recurso, ¿no es cierto?, que está debajo de la tierra, sino que ellos pensaron en la riqueza minera, en el recurso minero que tenían en los desmontes y en los rifios. Así de simple, ¿ya? Porque Michilla, que fue una mezcla durante muchos años de explotaciones de contratistas, de pequeñas minas y de grandes minas de rajo y de subterráneas, ¿no es cierto?, terminó teniendo cientos de millones de toneladas acumuladas, ¿no es cierto?, de desmontes de baja, mediana ley, ¿no es cierto?, y montañas de ripio, ¿no es cierto?, que también tenían valor económico bajo ciertas circunstancias. Eso lo entendió Haldeman, y enfrentan hoy día un proceso de economía circular donde el 45% de su producción de cobre viene del procesamiento de lo que se llama desechos industriales. Se reprocesan todos los litros de lixiviación, se reprocesan todos los botaderos de lastre, y ahí los botaderos de lastre, ¿no es cierto?, ellos se metieron de pleno a ocupar el ore sorting que muchas compañías mineras han estado estudiando durante este tiempo. Bueno, esta gente le echó a trabajar, encontró ahí una oportunidad, ¿no es cierto?, con el ciclo precio, y definitivamente hoy día se manejan para poder separar. No tengo el número, pero háganse la idea de que puedan sacar 0,3% cobre y levantarlo a un 0,8, un 0,9%, ¿no es cierto?, y de ahí llevárselo a proceso, a la hidrometalurgia. Otra cosa entretenida, tampoco utilizan agua continental. Ellos hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, Michilla tiene su planta de levantamiento de agua de mar con agüita salada, no parece que no es desaladora, ¿ya? Pero también entraron con un proceso también bien acelerado con respecto a los filtros de relave para recuperar en donde tienen operaciones de sulfuro, recuperan todo el agua del proceso. Otra cosa que también les caracteriza es la energía eléctrica. Yo creo que San Jerónimo fue la primera compañía en tener 100% de su energía vaqueada con energía solar. Pero Haldeman también tiene su energía eléctrica 100% vaqueada con energía renovable, que es una gran cosa. Entonces, lo pongo acá como un ejemplo de a dónde debiéramos aspirar, ¿no es cierto?, con la mediana minería en cuanto a ser capaces de ser mucho más efectivos en el tema de la productividad, pero sobre todo manejarnos en economía circular, manejarnos en la recirculación de aguas, ¿no es cierto?, de pasar del 82% al 90% y más, como está haciendo AMSA en este momento, de pasar a energía eléctrica 100% energía renovable, que son cosas que definitivamente, si uno mira, ¿no es cierto?, con compañías mineras que pueden tener un horizonte a 20 o 30 años por sus recursos mineros y no por sus reservas, es algo factible de mirar.
Bueno, este es un listado, digamos, de las compañías mineras que estaban presentes en esos años. Hay muchas que han muerto en el camino. Y la muerte generalmente es porque no pudieron adecuarse a los ciclos de precio. Así que les llegó de forma natural, digamos, pero hay muchas compañías mineras, ¿no es cierto? Y eso me lleva a pensar de que en el contexto actual hay definitivamente una declinación de la mediana minería. Yo estuve revisando la cantidad de proyectos de mediana minería que para mí los únicos que valen son los que están dentro del servicio de evaluación ambiental. Los que no están en el servicio están en la mente de Dios, como digo yo, que es el grupo de ingeniería, planificación y desarrollo de la compañía, y eso puede salir cuando quiera. Entonces, si uno revisa, déjame ver si encuentro acá mi tablita, déjame solo un segundo. ¿Dejaste de compartir, Juan Carlos? Sí. Ya, perfecto. Déjame ver si encuentro mi tablita acá. Estaba buscando porque no me acuerdo dónde diablos la dejé, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que está, aquí estamos. Espérame. Ya. Ven una tabla Excel, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Sí. Ya. En esta tabla Excel agarré todos los proyectos que estaban abiertos, que tenían una vía o un EIA activo, ¿no es cierto?, de norte a sur. Y fui mirando, ¿no es cierto?, qué es lo que había pasando. Pero cuando veo, ¿no es cierto?, los números importantes, en la columna ahí se debe poner todo lo que era inversión minera en millones de dólares. Está el plan de desarrollo de Michilla, que es el más importante en esa zona, ¿no es cierto?, que tiene Haldeman. Y después de eso, aquí hay uno de los pocos proyectos mineros activos, que es Comahue, ¿no es cierto?, que son 55 millones de dólares, a una extracción de 58.500 toneladas mensuales, chiquitito, ¿ya? Pero ahí está. Después, nuevamente, tenemos modificaciones, hay una prospección minera en Dos Amigos, tratando de buscar el porfio ahí, vamos a ver cómo les va. Después, disposición de relaves, prospección de minera, aumento de vida útil de Catemo, que también es de Dos Amigos, planta minera Puyalle, procesamiento de montes de hierro, sondaje. Este proyecto me parece que es de Altos de Punitaqui, que es una mina que estuvo muy activa durante mucho tiempo, quebró, puede volver a abrirse. El proyecto minero tránsito, que este también puede ser importante. Ya, para mí es importante cuando uno tiene 100.000, 120.000 toneladas al mes, ya estamos hablando ahí de 1.500 personas, ¿no es cierto?, que van a estar entre contratistas y propios dando la hora ahí por una cantidad de años, ¿ya? Pero es una cosa chiquitita, digamos, apunta el cobre ahí, que está poniendo solamente la evaluación. Esto también es pequeño, continúa operacional. Este es un proyecto que es interesante. ¿Por qué? Porque son relaves ahí que están vertidos con un promedio de 0,24 cobre, quién sabe, no sé si está funcionando ahora. Este es el único proyecto minero que en Chile está hoy día activado, que es el proyecto minero de Nitesu, que creo que les comenté primero, ¿no es cierto?, porque están invirtiendo 200 millones de dólares y son 120.000 o 125.000 toneladas de procesamiento de mineral al mes ahí en La Serena, ¿ya? Pero después todo lo demás, exceptuando las yeceras, digamos, los proyectos son solamente proyectos de ampliación o de mantenimiento, de reubicación, y no veo mayor cantidad de proyectos mineros que estén activos en este momento. Y eso es preocupante. Entonces, y eso es preocupante porque ¿dónde están las políticas públicas? No están. ¿Y por qué no están? Porque hay un problema de mechiquilírica entre las mineras y el Estado, ¿no es cierto?, que primero que nada no se ponen de acuerdo de qué es la mediana minería, porque suena muy simplista lo que estoy diciendo. Pero es increíble cuando uno habla con los legisladores, ¿no es cierto?, y se da cuenta que los gallos son más cuadrados que nosotros los ingenieros, y que necesitan que uno les dé un espacio acotado para pensar, para que puedan producirse estas cosas, que en este caso son las leyes, ¿ya? Otra cosa que es importante también y quería mencionar, ¿no es cierto?, es que es una industria frágil, sí, pero es tan frágil como la gran minería. Ahí
es una curiosidad, pero hay dos casos. Por ejemplo, Pelambre tuvo su producción absolutamente detenida a media cacha durante prácticamente un mes, porque hubo gente que decidió tomarse los caminos, ¿no es cierto? Y el Estado fue incapaz absolutamente de colocar orden y abrir los caminos. Simplemente los caminos se cerraron. Cuando yo trabajaba en San Jerónimo, un día se enojaron unos pobladores porque no les prestamos una cancha de fútbol por el COVID y me tomaron el camino que era la única vía de acceso a la mina. Y pasamos un día con todo el complejo minero cerrado, ¿no es cierto?, porque no prestamos una cancha de fútbol. Hoy día la fragilidad ante la presión social, ¿no es cierto?, eso le pasa a cualquier minera y no es un signo distintivo de la mediana, eso lo quería notar. Ahora, un comentario también con respecto al enane. Yo delante les mencioné la mamá gallina perfecta. La mediana minería es un sector que ha evolucionado gracias al enane. ¿Por qué? Básicamente por estos factores que estoy tratando de mencionar ahí, que son primero la capacidad de compra de los materiales. Si la enane no hubiera sido capaz de comprar concentrados con alto contenido arsenico, de mercurio, de poder enviarlos ante las quejas de Codelco, ¿no es cierto?, lo más probable es que muchas medianas mineras del centro norte, ¿no es cierto?, no habían podido desarrollar, ¿ya? Después la capacidad de entregar créditos en un momento, ¿no es cierto?, donde la banca no funciona. Obviamente que el ENAMI se cuadró, ¿no es cierto?, con una cantidad importantísima de dinero para poder llevar adelante proyectos de construcción de tanques de relaje, de apertura de minas, de exploración, qué sé yo. Sin el ENAMI, estas 20 o 30 compañías mineras, ¿no es cierto?, que estuvieron en un momento presentes en el país, no habrían estado. La sustentación, que es un mecanismo que no tiene nada que ver con subvención, y esto ningún UDI lo entendió en su tiempo y por eso trataron de destruir al ENAMI muchas veces. Significó, ¿no es cierto?, que la pasaron muy re mal, pero mientras existió y existe la sustentación, ¿no es cierto?, eso es una manera extraordinaria de entregarle un crédito a las operaciones mineras de manera de que puedan subsistir. La subsistencia de estas compañías mineras en las etapas de crisis de los precios bajos, básicamente ha sido porque la ENAMI fue capaz de comprar los concentrados a un precio mínimo, ¿no es cierto?, que permitía la sobrevivencia de las operaciones, la participación del precio, qué sé yo. Después, los mecanismos de hedging, que siempre la ENAMI ha mantenido tremendamente importantes. Todas las medianas mineras, ¿no es cierto?, con sus políticas de fijación, buenas, malas, han podido también salir adelante gracias a que la ENAMI ha podido fijar sus propios catos, ¿no es cierto?, y a su vez traspasarnos a nosotros para atrás, sin hacernos mucha yaya, pero pudiendo vender a futuro, así de simple, tanto cobre como oro y plata. Otra herramienta importante para la mediana minería y el ENAMI ha sido el arriendo y el traspaso de propiedad minera. Si bien últimamente eso se vio, durante el último par de gobiernos, se vio absolutamente limitado y llevado a cero, en la medida en que se pudo hacer en la década anterior, ¿no es cierto?, las medianas mineras tuvieron oportunidad de crecer gracias a que Codelco entregaba, si mal no recuerdo, la propiedad minera sobrante al ENAMI y el ENAMI a su vez la licitaba, o la entregaba para hacer proyectos en conjunto. Conversando con Jaime Pérez de Arce, él está muy entusiasmado con tratar de volver a hacer esto, y obvio, porque a nadie le gusta tener hoy día una hectárea de propiedad minera, ¿no es cierto?, que no esté produciendo, porque el costo de esa cuestión va a ser enorme. Pero si hay información, ¿no es cierto?, algo se puede hacer, y hoy día yo creo que va a haber una herramienta interesante ahí para los años que vienen, que es que el ENAMI se pone las pilas con los proyectos que tienen propiedad minera. Ya les hablé también de la gran minería y el impacto que tiene, ¿no es cierto?, al entregar proyectos que sean menores de 100 millones de toneladas. Una cosa que me llama la atención, y esto también lo someto a ustedes para su comentario, ¿no es cierto?, es qué habría pasado si Chile no hubiese tenido el ENAMI. Habría habido mediana minería, y cuando yo me hice la pregunta hace muchos años atrás, miré hacia Perú y dije, sí, pues, si los peruanos son capaces de tener sus compañías mineras pequeñas, medianas, listadas en la Bolsa de Comercio, ¿no es cierto?, y son capaces de vender acciones, quizás, ¿no es cierto?, con el buen desempeño de nuestras compañías mineras, lo más probable es que se hubiese generado una forma ¿cómo se llama esto?, de participación popular en la minería que incluso quizás le habría dado una cara diferente. Sin mamá gallina, está claro que todos nos echamos a volar de alguna manera, el que puede, puede y el que no, no.
Y siempre me voy a quedar con esta mirada de que ¿por qué Chile tiene esta visión tan negada, ¿no es cierto?, de la minería? Y quiénes somos culpables, somos mayoritariamente nosotros mismos los mineros, ¿no es cierto?, porque estamos fuera del espectro de la gente, a no ser cuando van a cobrar el sueldo los mineros o los bancarios, qué sé yo, o los médicos, pero nadie se acuerda de la minería en definitiva, y eso probablemente, parte del problema es que de alguna manera la gente siente que en otras industrias tiene participación en las utilidades y no así en la minería. Es una tontera a lo mejor lo que estoy diciendo, pero lo dejo adelante, ¿no es cierto?, porque ahí hay un desafío, hay un problema, ¿no es cierto?, y es cómo enfrentar este periodo que viene, sobre todo si nosotros creemos que la mediana minería tiene una oportunidad como sector, por hacer más rápido los proyectos, qué sé yo, por tener algunas facilidades, cómo debe enfrentarse, ¿no es cierto?, a la nación, al Estado chileno, al pueblo, ¿no es cierto?, cómo hacerse más visible. Y esto no tiene que ver con hacer publicidad en los diarios, sino que tiene que ver cómo entregamos parte de nuestra riqueza al territorio, o de nuevo, ¿no es cierto?, cómo podemos hacer, ¿no es cierto?, que parte de esa propiedad esté en manos de todos, y eso a través de las sociedades abiertas, ¿no es cierto?, se puede lograr. Bueno, es algo para pensar, pero hay que mirar esa cuestión, ¿ya? Es obvio, y eso también lo mencioné, que la minería mediana implica alta empleabilidad local. A diferencia de la gran minería, ¿no es cierto?, la mediana minería, por problema de tamaño, ¿no es cierto?, ya no recurre a los mismos contratistas, sino que recurre a contratistas menores, sobre todo los operacionales, y esos contratistas menores yo diría casi el 90% son locales. También se ha hablado mucho de la mediana minería como un sector en el cual es posible probar nuevas tecnologías, y eso efectivamente es cierto, ¿ya? La mediana minería, por un problema de tiempo y de necesidad de soluciones ante problemas agudos, necesita ingresar rápidamente nuevas tecnologías para resolver el problema, y tiene algo que la gran minería no tiene, que es que su aversión al riesgo es menor, así de simple, ¿ya? A mí me ha tocado, por ejemplo, me tocó traer las primeras máquinas, los primeros volters, que eran jumbos capaces de colocar perno y malla simultáneamente, ¿no es cierto? Y lo hicimos comprando maquinaria peruana. O sea, eso significó romper un paradigma en esos años, ¿no es cierto?, de comprarle a Perú una máquina, ¿no es cierto?, de minería subterránea, era algo increíble. Bueno, se hizo y probó ser un éxito. Me tocó también comprar maquinaria china, molinos en China, ¿no es cierto?, en un momento en que si aquí un molino costaba, no sé, por ponerle cualquier cosa, $1.000.000, en China costaba $350.000. Entonces me tocó comprar el primer molino chino, que llegó a la región al menos, y en ese tiempo, un comentario ridículo, pero dijimos, ¿sabes qué más? Mejor compremos dos por si se echa a perder uno. Yo no creo que ninguno de ustedes haya tenido esa suerte, digamos, de aplicar ese tipo de criterio, pero efectivamente compramos dos y los dos sirvieron. Y ya hace 14, 15 años, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos un molino funcionando en Minera San Jerónimo, que fueron una gran lección. ¿Por qué? Porque hicimos bien el trabajo, fuimos a China, buscamos los mejores vendors, buscamos los mejores, buscamos que hicieran buenas certificaciones de los productos, qué sé yo. Pero nos preocupamos de la cosa, y efectivamente nosotros pudimos salir adelante con tecnología que era difícil de comprar si no hubiera sido de otra manera. Hoy día, el gran desafío que tiene la mediana minería es el que se empieza a abrir, a incrementar la aversión al riesgo. Y con esto quiero ser bien claro, o sea, esto se ocasiona ¿por qué? Porque sale tremendamente caro cometer un error. No digo que antes saliera menos, pero en la práctica, en realidad, hoy día cualquier error, ¿no es cierto?, en la minería, en la mediana minería, cuesta carísimo, y ustedes ven lo que ocasiona un error ambiental, por ejemplo, y el peso que tienen los tribunales ambientales, que simplemente son capaces de quebrar y sepultar una empresa de la mediana minería,
mientras que la gran minería puede incluso pagar. Pero los medianos les aseguro, ¿no es cierto?, que 30 millones de dólares o 40 millones de dólares son simplemente imposibles y los tribunales no hacen diferencia ahí, sino que simplemente aplican y los millones de dólares corren, ¿no es cierto?, en las multas. Entonces, yo creo que uno de los tremendos desafíos que tiene el sector es, primero que nada, manejar este incremento de la aversión al riesgo, primero que nada a través del manejo de las personas. Yo le puse adelante el problema de productividad que tiene la mediana minería y básicamente es porque tenemos que aprender a hacer las cosas con menos gente. Y un desafío importantísimo, pero importantísimo para el sector es ir incorporando rápidamente puestos de trabajo para la automatización y la robotización. Uno de los en cualquiera de estas compañías que tenga alguna sanidad en cuanto a su proyecto para los siguientes 10 o 20 años, tenemos incorporado esta noción, ¿no es cierto?, de que debemos ir eliminando puestos de trabajo de personas e irlos cambiando por puestos de trabajo para maquinaria altamente digitalizada, sensoriada, monitoreada, controlada, automatizada, ¿no es cierto?, y finalmente robotizada. Eso es algo que está empezando a internalizarse, ¿no es cierto?, pero hay una oportunidad grande, por eso que comentábamos antes, ¿no es cierto?, que la mediana minería es bastante más rápida en esto, o más ávida en tomar decisiones, ¿no es cierto?, con respecto a tecnología, por la necesidad de solucionar rápido los problemas que tienen. No hay mucho tiempo por esperar. Después, una de las cosas tremendamente desafiantes en la pequeña y mediana minería es la categorización de recursos, y quizás grandes problemas, ¿no es cierto?, de productividad, de tratamiento, de historia de la mediana minería estén basados justamente en el valor que las compañías mineras le daban a tener probadas sus reservas por sobre los recursos. Por muchas décadas me tocó conversar con gente que decía, no, yo necesito reservas para un año y con suerte recursos para 3 años. Más o menos, yo no quiero ser injusto, pero me tocó conversar con muchos medianos mineros que pensaban de esa manera. Y al hacer eso, ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, que cualquier forma de planificación queda truncada, sobre todo entendiendo que uno parte de una realidad geológica que siempre te estamos mostrando yacimientos, y estoy hablando de la mediana minería, ¿no es cierto?, que andan del orden de entre las 30 y las 100 millones de toneladas. Entonces, yo creo que uno de los principales debes que tiene la mediana minería está justamente aquí, que es mejorar rápidamente la calidad de sus recursos para poder planificar en forma mucho más ordenada y más segura, ¿no es cierto? Y eso nos va a hacer bajar el riesgo, y bajar el riesgo significa menos tasa de interés y mayor interés, ¿no es cierto?, de compañías internacionales y o nacionales, ¿no es cierto?, que quieran invertir en proyectos mineros. Pero básicamente, si uno dice, ¿por qué la banca no ha financiado la mediana minería? Bueno, porque uno tiene que entender a los banqueros al final, pues los banqueros no tienen por qué, conocen el riesgo de una plantación de papas, pero conocer el riesgo de una explotación minera donde uno no sabe qué es lo que va a sacar, si yo fuera banquero me costaría mucho de una lucas, ¿ya? Y ese conocimiento, ese avance, ¿no es cierto?, en la modelación de los recursos mineros de la mediana minería, en la activación, ¿no es cierto?, de buenos software, en las campañas de exploración, ha tomado muchísimo tiempo para mi gusto. Ahí hay mucho trabajo que hacer. También, ¿por qué? Bueno, obviamente porque la mayoría de la caja se usa para explotación. O sea, si hay alguna luz, ¿no es cierto?, bueno, me damos de sondaje. Pero esos sondajes no garantizan de que uno tenga la malla adecuada o requerida, ¿no es cierto?, para poder categorizar efectivamente un proyecto de mediana minería. Y de ahí, por ende, ¿no es cierto?, uno cae a tener problemas con la financiación del proyecto. De ahí que sea tan importante, que eso lo coloqué acá arriba, ¿no es cierto?, el tratar de trabajar con Big Data. Hoy día yo cada vez soy más creyente, ¿no es cierto?, de que meterse en la automatización y robotización, y por el otro lado, ¿no es cierto?, aprender a manejar estas grandes series de números para concluir
y en esto créanme, cuando uno va a una mediana minera y se pone a buscar en los archivos, encuentra una cantidad de información geológica increíble. No hacían mal la pega. Los viejos no la hacían mal, los planos están ahí, los datos están ahí. Lo que pasa es que la capacidad, no digo los no geólogos, pero en el fondo del sistema, ¿no es cierto?, de los equipos de geología, de poder mirar hacia atrás, al presente y hacia adelante, no muy buena. Y yo veo que una de las pocas formas, ¿no es cierto?, de poder ir acelerando ese proceso es ocupar tecnología como Big Data, ¿no es cierto?, donde uno va metiendo todo lo que encuentra y va tratando de buscar patrones para finalmente poder decir, ok, en vez de hacer una malla de 25 por 25, ¿no es cierto?, la voy a poder hacer de 40 por 40, 50 por 50 en exploración. Yo creo que ahí hay algo tremendo para avanzar y que tiene un impulso positivo hacia adelante. Parte del nuevo gordiano, por supuesto, que es la tributación. Cuando a mí me dicen, oye, pero es que ustedes no lo van a tocar, mentira. O sea, con este problema ya de la reforma tributaria, y solamente por el hecho de hacer tambalear proyectos importantes de la gran minería, eso significa que nosotros como medianos mineros, tarde o temprano vamos a bajar el pato, porque la gran minería tiene tremendas externalidades, o esos rebalses de vasos, ¿no es cierto? Hay chorreos que son tremendamente importantes para los medianos mineros. Desde el acceso a maquinaria, a tecnología, a condiciones financieras, porque ya incluso uno lo ve, o sea, si hay un Glencore que está comprando en Chuquicamata, bueno, ¿por qué no le va a comprar a la minera Tres Patitos? Entonces estamos ahí, podemos mirar, el trader puede mirar lo que está pasando arriba y abajo. Entonces, cuando se afectan los proyectos, ¿no es cierto?, de la gran minería, definitivamente hay un trasvasije negativísimo, ¿no es cierto?, para la mediana minería, y ni qué decir en lo que dice en relación con los encadenamientos productivos. Yo lo veo pésimo, porque en definitiva significa mayores costos, mayores riesgos, ¿no es cierto?, menor posibilidad de desarrollo para la mediana minería. Después, las leyes laborales. Hoy día lo conversaba con un amigo justamente que él siendo empresario pensaba lo mismo que yo, ¿no es cierto?, que cuando uno despide a una persona por causales de la empresa, tiene que poner en la cuenta, ¿no es cierto?, inmediatamente el juicio que eso significa al lado, y lo más seguro es que sea un juicio perdido, por lo tanto, el 95% de posibilidades de que sea un juicio perdido. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando yo hago mis reservas para finiquitar personal, hoy día esa cuestión es prácticamente muy difícil de controlar, ¿no es cierto?, y de hacerla posible, en definitiva. Las leyes laborales, la falta de flexibilidad, ¿no es cierto?, y lo que se nos viene encima ahora con respecto a las futuras modificaciones de leyes laborales, significa que en los ciclos de precios altos uno va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en automatización y robotización, ¿no es cierto?, porque definitivamente todavía un empleado humano sale 10 veces más caro que un empleado robot. En Europa creo que eso está cambiando. Las leyes ambientales, ni qué decir, si no conseguimos, ¿no es cierto?, que haya al menos un ligero cambio en la forma como mide el riesgo de la intervención, el servicio de evaluación ambiental, ¿no es cierto? Ellos tienen este criterio del 10% y del 1%, pero ahora no aguantan más que el 1%, ¿no es cierto?, de posibilidad de riesgo, y eso lo hacen para los grandes y los medianos, simplemente esa cuestión es inviable, ¿ya? Yo veo muy difícil la continuación de la mediana minería pensando solamente en las leyes ambientales. Después, el efecto de SG. Una de las cosas increíbles que tiene la mediana minería es que todos corren para cumplir con las leyes, y todos corren para cumplir con la novedad. La novedad, ¿no es cierto?, de Environment, Security and Governance, creo que es la cosa, ¿no es cierto?, impactante. Yo veo el efecto que ha tenido en las compañías mineras. Todos quieren ser sustentables, todos quieren ser resilientes, pero ese es un camino larguísimo y que va gravando definitivamente los costos de las compañías mineras medianas, ¿no es cierto?, a un nivel que es tremendamente importante. No está bien medido hoy día, y ojalá que el trabajo lo pueda hacer Cochilco bien, ¿no es cierto?, para determinar cuánto
es lo que las compañías mineras van a tener que gastar. Las grandes ni qué decir, pero las medianas, ¿no es cierto?, que son más susceptibles a los precios de costo y de precio, cuánto van a tener que gastar para tratar de dejar a los contadores tranquilos, porque al final este es un problema, ¿no es cierto?, de quién te hace la auditoría, es un problema de contadores. Quien muestra, ¿no es cierto?, los indicadores requeridos para tener compliance en ESG. Después el gran desafío, el manejo territorial, de todas maneras. Hay que achicarse en el sentido de mirar las cosas y ser mucho más hábil. Las medianas mineras están al debe ahí también, ¿no es cierto? Y probablemente buscar uniones, y eso lo hemos conversado antes también, en la región, que es como, desde mi punto de vista al menos, es un centro importante, ¿no es cierto?, de buscar todas las mineras y tratar de tener puntos de apoyo entre todos, ¿no es cierto?, para hacer mejores manejos territoriales, que vayan realmente en beneficio del territorio. Los usos de agua y energía, al del peligro de riesgo, ¿no es cierto? Hoy día, definitivamente, yo creo que no hay medida minera que no esté pensando, ¿no sé, qué va a hacer con el temita del agua. Muchos están bastante acogotados, y eso es, yo diría que es normal dadas las circunstancias. Muchos también están empezando a entender cómo hacer el negocio, y hoy día el negocio no es hacer una planta desalinizadora, sino que el negocio es hacer que alguien te haga la planta, que fue el mismo sistema que nosotros usamos con las energías renovables. En las energías renovables nosotros decimos, bueno, ya, aquí hay un buen sector donde poner paneles solares, perfecto, tenemos el terreno, tenemos la propiedad superficial, tenemos servidumbre, tenemos propiedad minera, que ponemos todo juntos, le vendemos la ingeniería y nos vamos a vender el proyecto. Vendamos el proyecto y después compramos la energía, perfecto. El modelo con el agua debería ser el mismo, ¿no es cierto?, donde un especialista en agua sea capaz de entregarme agua a mí como minero, agua al industrial, agua al agrónomo, al agricultor, qué sé yo, y agua para la ciudad si fuese necesario. Entonces, estos modelos están hoy día rápidamente, ¿no es cierto?, siendo estudiados en los diferentes grupos, y yo creo que si Dios quiere, ¿no es cierto?, que vamos a tener en donde se pueda mayor rapidez en las decisiones al haber modelos económicos más lógicos, que no sean solamente el gobierno invierte o la compañía minera X invierte, ¿no es cierto?, en hacer una desaladora. Bueno, de esto ya hablamos. Ahí están mis sueños, en el fondo, cómo hacer, ¿no es cierto?, la mediana minería, llevarla a un nivel de productividad que esté cercana a Australia en términos reales, ¿no es cierto?, y más cercana a la gran minería en términos nacionales. El buscar, ¿no es cierto?, formas de financiamiento para proyectos menores de 100 millones de toneladas que, si Dios quiere, debiesen ser internos y a través de la banca popular, que sea algún mecanismo, ¿no es cierto?, que permita tener que la banca, incluso la banca normal, la banca financiera, se sienta más segura, y eso significa, ¿no es cierto?, que hay que avanzar rápidamente en la construcción de estos modelos geológicos que garanticen no tan solo recursos, sino que reservas en un horizonte de tiempo adecuado, al menos 5, 6, 7, 10 años. La utilización de métodos de discriminación, ¿no es cierto?, como el outsourcing, para llegar a leyes adecuadas a tamaño y riesgo, también es tremendamente importante, así como la accountability.